Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarles. Estamos nuevamente en el programa Voces Ciudadanas al Nacimiento, a través de Radio Valentina, a través del dial 104.5 y también a través de su página de Facebook. Así que estamos en Voces Ciudadanas, pues este programa que estamos desarrollando sábado a sábado desde las 11 de la mañana hasta las 12 del día para poder conversar y dialogar sobre la contingencia nacional y también la contingencia comunal. Y obviamente, ¿cierto? Esto lo hacemos para contribuir en lo que es el proceso de formación y participación ciudadana, y que hoy en día, ¿cierto? Tenemos una gran contingencia nacional y que obviamente para el día de hoy tenemos un gran invitado. Y como siempre saludamos a nuestro panel ciudadano, y en el día de hoy me acompaña nuestra querida Camila Inostroza Reyes, abogada de Nacimentana. ¿Cómo estás, Camila? Tienes que activar tu micrófono, Camila. Muy bien, Ítalo. Muy contenta de estar nuevamente aquí. Saludo a todos, todos y todas nuestros auditores, y esperamos que este programa sea útil para poder ir informando más sobre el proceso constituyente que estamos viviendo. Exactamente. Y también saludamos a nuestra querida Valesca López Ortega, trabajadora social también nacimentana. ¿Cómo estás, Vale? Bien, gracias. Muchas gracias. Saludos a todos mis compañeros acá, a Camila, a Ítalo y a nuestro constituyente Javier. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Así es. Bueno, ya lo anunciaba Valesca, el gran invitado que tenemos hoy es Javier Puchlocher Baeza. Yo no sé, nunca sé si pronuncio bien tu apellido o no, pero bueno. No, salió bien, está bien. Vale. Así que, bueno, Javier, pues gusto de saludarte y obviamente agradecerte por haber aceptado la invitación de estar acá en este programa para los nacimentanos y nacimentanas. No, muchas gracias a ti por la invitación, Ítalo. Siempre dijimos que íbamos a estar disponibles para participar en todas las actividades o todos los proyectos que tengan que ver con participación ciudadana en nuestro distrito. Así que feliz de estar aquí con ustedes, y un abrazo grande a Camila y a Valentina también por ser copanelista con ella. Exactamente. Es nuestro panel ciudadano. Todos los programas, Javier, tenemos un panel ciudadano. Y así entonces vamos generando el diálogo y obviamente, cierto, también, como tú muy bien decías, son espacios para poder contribuir a esta participación ciudadana, para que las personas se informen y obviamente también desde la información tener una opinión respecto a las contingencias que están ocurriendo en nuestro país. Bueno, y para empezar, Javier, aquí nos queremos ir a un plano más personal, obviamente, antes de entrar a tu labor como constituyente, sino que saber cómo estás. Sabemos que esta fue la primera semana de trabajo como constituyente. Tú eres profesor de historia, ¿cierto? Profesor de historia. Fue una semana llena de simbolismo histórico. Por lo tanto, la primera pregunta va en torno a eso. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo te sentiste esta semana? Que nos hables desde tus emociones, desde la experiencia vivida, desde el domingo pasado, ¿cierto? Obviamente, y en el transcurso de la semana. Bueno, mucha felicidad, hartas emociones, pero también se siente abrumador, ¿no? Llegar a Santiago, prepararse para ese día, la logística del momento, los simbolismos, como decías tú, es súper importante. Una transmisión en vivo extremadamente larga, nosotros sin comer. Perdón. Ahí la secretaria relatora dijo en algún momento, bueno, vamos a alimentarnos, y nosotros estábamos así como, ¿en qué momento comemos? Porque fue súper agotador el proceso, pero también fue sumamente simbólico estar ahí, ver a Elisa Loncón asumir la presidencia de la convención, ver una tremenda funcionaria de carrera como es Carmen Gloria Valladares manejar la situación con mucho tacto, con mucha delicadeza, a pesar de que algunos momentos fueron súper fuertes para ella y para todos los que estábamos ahí.
supo llevar la situación sumamente bien, de una forma en que ojalá nosotros tuviéramos gobernantes que supieran tener ese nivel de mediación o ese nivel de empatía para comprender lo que estaba pasando. Yo creo que se dieron muchos momentos bonitos en ese instante, eh, fueron muchos momentos simbólicos, nos conocimos gran parte de los constituyentes y todos salimos con una sensación, si bien el día no comenzó tal como tal vez hubiéramos esperado mucho, ¿no es cierto? Imagino que las personas que veían a través de la pantalla, ¿no es cierto?, lo que estaba ocurriendo, claramente se quedaban con tal vez un sabor un poquito amargo de lo que estaba pasando en esta primera parte, pero yo creo que el final de la convención, la instalación final, casi fue como un arco narrativo el día domingo, donde íbamos pasando de clímax en clímax, pero el final yo creo que fue lo que más nos dejó contentos a todos y lo que nos dejó ya esperanzados en lo que va a ser este proceso, que es un proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo, desde aquellos que están en la mesa directiva hasta los constituyentes que estamos al otro lado o en las diferentes salas. Y la democracia sí, a veces tiene claros y oscuros, pero lo importante es cómo buscamos la solución a los problemas de manera conjunta, en pos del objetivo mayor, que no es cierto, que es buscar el bien común a través de un nuevo marco legal. Exactamente, exactamente, Javier. Bueno, a las personas que se están uniendo a la transmisión, tanto por el dial de la radio 104.5 y también a quienes están siguiendo la transmisión por Facebook, invitarlos, ¿cierto?, a que también puedan emitir sus opiniones, hagan sus preguntas y así también ampliamos el marco del diálogo ciudadano que vamos a tener en estos momentos. Estamos con Javier Futlocher, constituyente de nuestro distrito 21 y que obviamente, ¿cierto?, nos está compartiendo su experiencia y también va a aclarar algunas dudas dentro de, obviamente, de lo posible para poder también nosotros comprender, porque también es válido, Javier, que durante esta semana han surgido muchas cosas. Entonces, como han surgido emociones muy positivas, como tú las señalabas al comienzo, pero también han surgido muchas dudas y también muchos cuestionamientos, ¿ya? Y uno logra ver también ya casi una campaña del rechazo de salida, o sea, ya ni siquiera todavía tenemos constitución y ya están promoviendo, ¿cierto?, rechazar la constitución, o sea, es algo como un poco absurdo, pero no es lejano de prácticas que nosotros también conocemos desde el ámbito político. Así que darles las gracias a todos los que se están conectando a la transmisión y obviamente invitarlos al diálogo. Vamos entonces ahora con nuestra querida amiga Camila para seguir conversando con Javier. Gracias, Italo. Javier, ya entrando un poco más en la instalación de la constituyente, lo que pasó estos primeros días, sabemos que era el gobierno, a través de un secretario ejecutivo, el que estaba a cargo de la instalación de la constituyente. En definitiva, era que pudiera adecuar el lugar, ¿cierto? Y estar al tanto de la instalación del Wi-Fi, del micrófono, de la cámara y de todos los aspectos técnicos para que esto funcionara impecable. ¿Cómo evalúas tú? Sabemos que han habido varias opiniones, varias polémicas en torno, pero ¿cómo evalúas tú este desempeño que tuvo el gobierno en esta primera semana en torno a la instalación? Creo que en base a lo que vivimos ese día, hablemos del día 1, ¿no es cierto?, que fue el día lunes cuando se convoca a la sesión de las 9:30, eh, claramente se pudo haber evitado todo eso con preparación. O sea, yo no soy quien para pedir la cabeza de nadie, y creo que el encargado, ¿no es cierto?, Francisco Encina, ya dio un paso al costado, que era lo más lógico, pero claramente habían problemas y de orden técnico. En algún momento se tergiversó en la prensa, o sea, poco menos, hay personas que trabajan en condiciones mucho peores de las que pueden trabajar un constituyente, pero había que entender lo siguiente: tenía 155 personas que tienen que participar del diálogo, que tienen que escuchar a los otros 155 y que, lo más importante de todo, con las señales que nosotros damos en pandemia por temas de aforo, no podían estar 155 personas en el hemiciclo del Congreso. Por lo tanto, se habilitaron 5 salas para que los constituyentes pudieran estar repartidos entre esas 5 salas. El problema es que aquellos que estaban en las salas no podían ver ni escuchar lo que estaba ocurriendo en el hemiciclo, donde estaba la mesa, ¿no es cierto? Ahí estaba la presidenta y el vicepresidente, y los que estábamos en el hemiciclo no podíamos escuchar ni ver a los que estaban en sala. Entonces, era imposible poder realizar cualquier tipo de diálogo y claramente esas fueron las fallas técnicas. O sea,
pero también había una especie de poca preparación logística, no habían credenciales, las credenciales llegaron en último minuto, y eso como un botón de muestra. eh, y me extraña que habiendo tanto dinero invertido, que es dinero que por lo demás podría haber sido destinado a otras áreas del proceso constituyente, como la participación ciudadana, que eso es súper importante, no funcionara todo el primer día. Y ahí hay que entender que es el Congreso el que entrega, sin hacer propaganda a ningún poder del Estado, pero es el Congreso el que entrega, y así lo dijo la presidenta y el vicepresidente, ¿no es cierto? Una red, un soporte, las universidades se ponen a disposición, hay una serie de organismos públicos que entregan el soporte para que la convención sesione. O sea, nosotros somos profesores, ¿no? Ita lo va a entender, cada día de clase es un día que si no se realiza es día perdido. Nosotros igual, nosotros tenemos un tiempo, tenemos 9 meses con una prórroga que puede llegar a un año. Por lo tanto, literalmente cada día cuenta. Y esa falla, ¿no es cierto?, que se soluciona recién y ya podemos funcionar el día miércoles, es algo que no debió haber ocurrido. Hace poquitos días el gobierno anuncia que hay una nueva secretaria ejecutiva, ¿cierto?, la Catalina Parot. Y en torno a este nuevo nombramiento, ¿cuáles son las expectativas respecto de su función? Yo la verdad no conozco personalmente a Catalina, más allá de lo que cualquier ciudadano puede conocer a una persona que es mediática y aparece, ¿no es cierto?, en televisión, en programas. Pero lo que a mí me interesa particularmente es que funcione la logística. Ella está, tal cual como Francisco Encina lo estuvo en su momento, encargado de la logística de la convención. O sea, ellos tienen que darle todas, es como, mira, es como un jefe UTP, pero tienen que darle todas las condiciones materiales para que la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza puedan administrar bien la convención y que los convencionales tengan todo lo necesario para poder trabajar. Esa es su función. Ahora, el cambio entre el miércoles al lunes, digamos, ha sido, pero increíble, todo está funcionando, y por lo tanto, más allá de las opiniones que puedan tener sobre la persona, otros convencionales, a mí me interesa que las cosas funcionen. A mí no me eligieron para criticar personas, me eligieron para trabajar en un nuevo marco, ¿no es cierto?, legal, y lo importante es que el soporte logístico para ese trabajo esté funcionando. Y hasta el momento ya funciona mucho mejor de lo que fue el día lunes, claro está. Muy bien, Javier. En resumen, esa fallida primera sesión fue un tema principalmente técnico y que obviamente no les permitió sesionar como dentro de un hemiciclo, pero aquí también poder hacer la distinción, porque yo insisto, caemos muchas veces en este sensacionalismo. Eso no quiere decir que los constituyentes no estuvieran trabajando, o sea, no se pudo hacer la ascensión, o sea, pero ustedes siguieron trabajando porque me imagino con tu equipo de trabajo y también otros constituyentes seguir dialogando. Hay que entender también de que esto, el constituyente, de alguna otra manera, quiéralo o no, se transforma en un constituyente 24 horas y 24/7. ¿Ya? Sí, o sea, nosotros seguimos, claramente cuando fue la falla y se suspendió, eh, alrededor de las 3 de la tarde, se suspende la sesión. Inmediatamente nosotros fuimos a reconocer espacios en el Palacio Pereira. El día martes estuvimos trabajando todo el día en el Palacio Pereira. Bueno, ahí en nuestras redes vamos publicando lo que vamos haciendo. Ahí están las reuniones que tuvimos, reuniones de articulación, y luego ya el día miércoles sesionando, pero yo estoy sesionando, pero los equipos siguen trabajando en el Palacio. Entonces, lo bueno es que uno tiene una buena red de equipos que van rápidamente avanzando, porque nosotros, particularmente en el distrito, tenemos nos hemos puesto una meta que es literalmente ser efectivos en este tiempo. Por lo tanto, nosotros no desaprovechamos ni un día, y el resto de los equipos tampoco, y todos los equipos están trabajando y se están articulando, y por eso yo, más allá de lo que pueda aparecer en la prensa o lo que se pueda ver en una transmisión, que la imagen igual dicen que vale más que 1000 palabras, tengo mucha fe de lo que se va a lograr una vez ya todos estén mucho más aclimatados. Hay que entender que este es el primer día, es como el primer día de colegio, y cuando ya todo esté digamos, la máquina esté andando mucho más, mejor, ya no vamos a ver este tipo de cosas, o ya vamos a estar hablando de temas que realmente son importantes para la ciudadanía, especialmente para nuestro distrito. Exactamente. Vale, vamos con las siguientes preguntas.
Sí, bueno, pero antes como complementar un poco también, por favor. que desde el aspecto, uno de la televisión, porque uno estaba bien expectativa, por lo menos así como qué va a pasar ese día, porque es algo nuevo y algo histórico. Entonces estábamos como súper a la expectativa y de repente como que empezaron los problemas, y todos decíamos, ¿y qué va a pasar? O sea, van a seguir, en un momento decía yo, capaz que ya esto se suspenda. Pero ¿sabes lo que más me llamó la atención? Como, como constituyente, es que manifestaron si bien un conflicto, ¿no es cierto?, de lo que tú estás mencionando, el tema de también lo que se da afuera. Por algo, no pretendía seguir esta convención mientras no sé, el tema el conflicto que estaba quedando de lo que estaba pasando afuera con los carabineros, ¿no es cierto?, de las fuerzas públicas y todo, pero estaba el conflicto, pero después expresaron esta diferencia, pero después lograron este diálogo, ¿cachai? Este diálogo de cómo construir, como estas condiciones, y eso como que se dio vuelta, y eso me gustó mucho. ¿Cachai? Porque yo sé que me imagino que deben haber visto comisiones internas que se organizaron para poder plantear este problema y dar alguna solución. Eso desde el punto de vista desde yo en casa, ¿cachai? Desde viéndolo de la televisión y bueno, varios constituyentes que hablaron en lo que pasaban, otros, bueno, aludiendo como al Estado, otros aludiendo a toda la parte, bueno, técnica, todo una diversidad de opiniones. Eso era como complementar un poco lo que la visión desde casa. Y mira, igual quería como en relación a lo que tú estabas hablando de la mesa directiva, bueno, sabemos que en primera instancia, ¿no es cierto?, la votación y todo era porque la presidencia y la vicepresidencia quedaran como constituyentes de independiente no neutral. Me imagino que obviamente por tu distrito, obviamente uno quiere que salgan sus compañeros. Pero ¿y qué te pareció esta conformación finalmente de esta mesa directiva dirigida por Elisa Loncón, ¿no es cierto?, y el vicepresidente Vaso, ¿cierto? No, a mí me pareció primero desde un punto de vista simbólico, algo muy potente. O sea, de verdad que si queríamos empezar a construir un Chile nuevo, un Chile más inclusivo, mucho más diverso, que tengamos allí a Elisa, con quien me tocó compartir mucho en live durante la campaña, primero un orgullo, y nos plegamos y nos sumamos a las felicitaciones hacia Elisa. Y el hecho de que también tenga un vicepresidente que es un abogado y que es un abogado constitucionalista y que por ende le puede dar un soporte técnico también y ella se siente cómoda con Jaime también, es súper bueno porque finalmente son los líderes del grupo completo. ¿Te fijas? Entonces, Claro. ellos tienen la misión de representar al grupo completo, a los 155. Nosotros, claro, teníamos nuestra candidata, pensamos que en segunda vuelta podría ser, podríamos haber tenido una chance, pero no fue, y fue electa Elisa, y nosotros le damos todo el apoyo a Elisa en su gestión, y así se lo hemos manifestado en forma privada y en ese momento también. Bien, no, sí, súper. Elisa Loncón igual, muy, muy potente la mujer. ¿Y qué te parece? Porque me imagino que hay 155 constitucionales, pero esta mesa en algún momento uno decía, ¿cómo dos líderes van a estar en toda esta mesa? O sea, ¿qué te parece que esta mesa se haya ampliado? Y también contar un poquito la necesidad de ampliar y cómo se va a crear estas comisiones. Yo creo que Sí. la ampliación de la mesa es algo obvio, porque esta primera parte y lograr que la convención funcionara fue mérito de Elisa con Jaime, ¿no es cierto? Pero ellos necesitan ayuda, ellos necesitan apoyo, ellos necesitan personas, ¿no es cierto?, que estén y que puedan dirigir diferentes comisiones y que les ayuden, por ejemplo, en temas básicos, o sea, administración, eh, un reglamento que nos ayude a funcionar. O sea, hoy día, de verdad, a modo personal, creo que lo que más hace falta en la convención es un reglamento que vaya desde lo más básico, que es dar la palabra, y cuáles son los criterios para dar la palabra, hasta, ¿no es cierto?, temas más, poquito más funcionales, o sea, quién va a comprar la resma de hojas, ¿te fijas? O sea, cómo se va a gestionar, no sé, los lápices, las cosas que del diario funcionar de cualquier estamento público, ¿te fijas? Entonces yo creo que ahí es importante que haya una mesa más amplia,
que esa mesa esté conformada por diferentes sectores. Bueno, ese día se votó que 2 integrantes de la mesa fueran cupos reservados, pero que ellos le ayuden en tema administrativo, y yo creo que ahí es súper importante aprovechar el capital humano que tiene la convención. O sea, hay economistas, hay personas ligadas al mundo de los números, digamos, que pueden ser una comisión de presupuesto, pero fantástico, y ordenar y colaborar con Elisa y con Jaime en la elaboración de presupuestos. Hay abogados que son expertos en estos temas constitucionales y que pueden efectivamente trazar líneas de un reglamento administrativo. Tenemos médicos, tenemos profesores, tenemos gente súper hábil en los diferentes contextos en que se desarrollan, y ellos tienen que colaborar al funcionamiento de la mesa. Entonces, yo espero que la próxima semana votemos una mesa, luego de votar el protocolo COVID, que fue también elaborado junto al colegio médico, por convencionales médicos también, y que habla de cómo va a ser este protocolo para mantener, digamos, zonas de seguridad dentro de la convención. Entonces yo creo que es aprovechar el capital humano independientemente del color político que tenga. Yo creo que aquí las habilidades son las que tienen que primar por sobre las ideologías, porque en esta parte de instalación lo que necesitamos son buenas habilidades para cada una de las áreas que son necesarias para el funcionamiento de la convención. Javier, el día lunes escuchaba una entrevista que dio Agustín Cabrera, también constituyente, en torno a la posibilidad que se abría que esta presidencia que actualmente está en Elisa Loncón pudiera ser rotativa. Él tenía ahí su opinión, decía que no le parecía tan conveniente porque como el funcionamiento no es tan largo, o sea, a lo más son 12 meses, pero ella había expresado de manera pública, digamos, su voluntad, que si es que eso era conveniente, ella no tuvo problema con que fuera rotativa, digamos. Eso Bueno, expresa también como una buena voluntad de ella, pero ¿qué opinas tú sobre esa eventualidad de que sea rotativa la presidencia? Bueno, así lo expresó lo expresó Elisa el día que asumió. Ella dijo, esto va a ser rotativo, por lo tanto ella señala que no va a ser presidenta durante todo el proceso de la convención. Yo, la verdad, creo que como dices tú y como dices Kela, el tiempo para hacer esto es tan poco que no vamos a tener tiempo para estar eligiendo, no sé, te voy a poner un ejemplo, cada 2 meses presidente nuevo. Yo creo que sí, las vicepresidencias, no hablemos de vicepresidencia, hablemos de eh, estos liderazgos que van a apoyar a la mesa, sí, yo creo que pueden ser rotativos, porque es mucho más fácil, se permite también que otras personas puedan poner allí sus conocimientos, sus habilidades, eh, pero yo creo que en el caso de la presidencia y el vicepresidente, ojalá fueran, o por lo menos la presidenta, se quedara a lo largo de la convención, porque Elisa ya va a estar aprendiendo, y cuando ya haya aprendido cómo se maneja esto, vamos a tener que cambiarla y va a tener que asumir otro que aprenda de nuevo. Yo creo que no, yo creo que las presidencia de comité, sí, todo eso rotativo, ni un problema, pero creo que la mesa tiene que ser estable. Exactamente. Bueno, estamos aquí conversando con Javier Fortunlocher, constituyente del Distrito 21. Estamos ahí desmenuzando los pormenores del funcionamiento de la Convención Constitucional durante esta primera semana. Bueno, ahí quiero hacer un punto, que la presencia de Jaime Baza igual tiene un simbolismo. Jaime Baza fue uno de los abogados que inició con este movimiento Marca tu voto, cuando se marcaba el voto AC para exigir una asamblea constituyente. Entonces, desde esa perspectiva también el que esté en la vicepresidencia tiene algún grado, digamos, de simbolismo. Javier, pero entrando en el tema principalmente del funcionamiento, y esto con la idea de poder informar a la ciudadanía para que conozca, sepa cómo van a funcionar. Por ejemplo, las sesiones se van a organizar de manera telemática, van a ser presenciales, todos presenciales, o va a ser esta mixtura, por ejemplo, que hoy día existe en el Parlamento. Mira, hasta el momento se permitió en la sesión del jueves que pudiera haber una mixtura, o sea, que pudiera haber convencionales que puedan ir a Santiago. Yo personalmente la otra semana voy a estar en Santiago trabajando, pero por ejemplo hay convencionales, específicamente las convencionales que son mamás, que van a estar trabajando vía telemática. O sea, por ejemplo, yo pongo el caso de Paulina Veloso. Paulina estaba con sus hijos en el hotel. Igual uno tiene que velar por los niños. Yo creo que si ella
desea estar en su casa y ve que puede funcionar desde allá perfectamente, la convención le da las facilidades. También la convención hizo un acuerdo con Junji, por lo tanto va a haber una sala cuna en la convención, lo cual es súper bueno porque fue una demanda respecto de los cuidados, eh, que es súper importante para disminuir también la doble presencia en las convencionales. Y eso es súper relevante y es súper gratificante que eso se haya gestionado así. Pero el régimen de trabajo está en base a las minutas. La presidenta Loncón con el vicepresidente Baza nos envían las minutas. Ya tenemos un correo electrónico oficial, por lo tanto ahora ya no nos enteramos por la prensa. Ese día cuando no había sesión, yo me enteré por la prensa, porque ahí el constituyente Logan estaba hablando, pero ahora tenemos canales formales de comunicación. Por eso yo digo que esto va a ir armándose de a poquito. Hay que pensar que estamos en algo nuevo, estamos en algo que nunca había ocurrido en la historia de Chile y que vamos a cometer errores, obviamente, pero vamos a ir aprendiendo y ya nos vamos a ir sistematizando y en la medida también ordenando. Sí, y en ese sentido, Javier, por ejemplo, también se habló muchísimo, y a partir de todas estas fallas técnicas que obviamente fueron evidentes, también muchas instituciones, principalmente educación superior, se pusieron al servicio de la convención y ofrecieron su espacio para poder sesionar. Y también está esta posibilidad y esta idea de que poder sesionar en distintas partes del país, es decir, que no todo centralizarlo en el trabajo en Santiago. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Lo ves viable o no? Principalmente en torno al funcionamiento, a la continuidad del trabajo, a los costos también que eso tiene, porque el traslado, obviamente, en el caso cierto de poder trasladarse a distintas partes del país, también tiene su costo. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo creo que, fíjate que es una señal importante para la descentralización que pudiéramos salir de Santiago. O al menos, si no sale la convención completa, salir de Santiago los comités, ¿no es cierto? Hay comités de trabajo, comités de participación ciudadana, que pueden ser de 8, 9, 10 personas. Yo creo que 10 personas se pueden perfectamente mover y alojar en algún lugar, ¿no es cierto? Y no se necesita una gran estructura para mover 10 personas. Pero sí, yo creo que es importante desde un punto de vista de la descentralización que la comisión pueda moverse, que no esté anclada en Santiago, porque igual estar en Santiago yo lo viví, te limita mucho respecto de lo que tú puedes hacer en el territorio, para aquellos que queremos tener mucho trabajo territorial, y también Santiago es como, ahí está la cuna de todo, entonces como ya, pero está Concepción, está Valdivia, está Aysén, está Arica, está Viña del Mar, Coquimbo, etcétera, ciudades que pueden, o sea, ese día de la instalación, Camila, Valesca, Ítalo, estábamos en un espacio que no era más grande que un gimnasio digamos, aquí el gimnasio de Los Ángeles, era más grande que el espacio donde estábamos, y estábamos con las medidas y estábamos funcionando. Yo creo que perfectamente podemos funcionar en un espacio similar, teniendo los aforos pertinentes, y no se requiere tampoco mucho gasto. Además, los gobiernos regionales, los gobiernos comunales se comprometieron a colaborar, pero eso es un tema que recién lo vamos a saber cuando ya esté el reglamento y todavía no hay reglamento, así que no, es solamente especulaciones. Exacto. Oye, Javier, vamos en un plano como un poco a lo mejor más político y que tiene mucha razón de ser. De repente la gente o las personas se asustan cuando uno dice, oye, cómo se manifiesta la política dentro de la misma convención, siendo que es una constitución política, por lo tanto, tienen que haber visiones políticas. Y de alguna otra manera también se ha visto, ¿cierto?, como en algunos casos una especie de atrincheramiento frente a algunas posiciones, es decir, que atrincheramiento decimos de que hay un grupo de constituyentes que está en un marco y no sale de ese marco, ¿ya? Y otros también, ¿cierto?, con más flexibilidad, otros también con más opinión propia, por decirlo así, que no están necesariamente siguiendo las indicaciones de un bloque, que tampoco no es una visión negativa, sino que es como ha estado funcionando esto. Y esto ha surgido o ha generado cierta desconfianza en la ciudadanía en función de decir, oye, pero ¿cómo los constituyentes están funcionando igual que el Parlamento, por ejemplo, igual que los políticos tradicionales, se supone que iban a hacer algo distinto? Entonces mi pregunta va a eso, atendiendo a eso, y plantearte a ti cómo tú ves el trabajo, ves la posibilidad de que realmente se puedan llegar a acuerdos a nivel político y que en realidad no estemos en este proceso de enfrentamiento eterno, sino que realmente hayan consenso en ciertas temáticas, en ciertos temas. Mira, lo que pasa, Ítalo, bueno, primero todos los constituyentes que están ahí están haciendo política.
y en el hacer político están actuando de manera política, pues. Eso no tiene nada de malo. Desde la lista del pueblo hasta Vamos por Chile, están ahí y están haciendo política y cuando se buscan o votos o se buscan apoyos, esos apoyos se están haciendo de manera política. Lo que yo no tolero y yo lo condeno, y en las pocas votaciones que he estado, mi voto lo ha manifestado así, es las malas prácticas políticas. Venga del bloque que venga. Yo eso sí que no lo tolero porque es básicamente lo que yo como ciudadano criticaba y no voy a ir a hacer lo mismo a la convención. Si otros lo hacen, es cosa de ellos. El tema es, el tema es que efectivamente hay que buscar diálogo. O sea, lamentablemente lo que pasa, Ítalo, es que las dos últimas votaciones que se han gestado han sido por mayoría absoluta. Claro. Cuando hay mayoría absoluta, en realidad los grupos grandes no tienen mucha intención de dialogar con aquellos que no, o escuchar alguna opinión que pueda ser diferente. Y eso es política. Y yo Claro. considero al revés, que es una mala práctica de la política. Y cuando yo me pongo en este espacio, ¿no es cierto?, donde están estas mayorías simples, bueno, yo digo, en realidad los 2/3 no es malo, porque los 2/3 te obliga a escuchar a los otros, aunque sean 3 votos o los que tengan 25 votos, pero tienes que abrirte a escucharlo, ¿te fijas? Entonces yo creo que cuando empecemos a votar en base a la norma de los 2/3, estas facciones que son un poco más duras respecto de su pensar o respecto de su posición, van a comenzar a flexibilizarse y ahí vamos a funcionar mejor, y ahí el diálogo sí se va a ver en su máxima expresión. Esa es mi opinión. Es un poco lo que pasó cuando se eligió la presidencia. Ahí había 2/3 y se vio que en realidad tuvieron que entrar en acuerdo. Claro, y faltó muy poquito para los 2/3, o sea, pues 103 son los 2/3, es como la línea. Yo creo que se reflejó mejor en las vicepresidencias. En la En la claro, ahí, vicepresidencia, tienes razón. yo creo que ahí se vio mucho mejor porque ahí tuvieron Sí, 3 rondas, po, sí, tuvieron 3 tienes rondas. razón. Sí, era mayoría simple igual en las votaciones. Me cometí un error Sí, ahí en la presencia. Cami, Javier, hablemos de presupuesto. Hay un video viral que se difundió por todas partes en donde sale el vicepresidente Baza anunciando que el presupuesto sube desde 6.700 millones a 8.370 millones. Respecto de eso, muchas críticas. Se ha dicho que cómo es posible que los constituyentes, después de haber trabajado 2 días, se subieran el sueldo. Sin embargo, hay varias precisiones que hacer y nos gustaría que tú nos explicaras a qué se debe este aumento de presupuesto y qué es lo que significa. ya. Yo estuve en esa reunión, yo estaba en el hemiciclo cuando el vicepresidente Baza hizo ese comentario. Por lo tanto, yo voy a explicar en base a qué es ese comentario. Cuando el vicepresidente Baza habla de que se sube, ¿no es cierto?, de 6.000 y fracción millones de pesos a 8.000 y fracción millones de pesos, es el aporte que se entrega o que va a entregar el Senado para el manejo de la convención, que no es un aporte en dinero, no es que vengan voy a ser súper didáctico, pero no es que ese aporte o esa alza sean efectivamente sacos de plata que se entregan a la convención para gastar en lo que los convencionales quieran. Ese aporte es en recursos, hablemos de, voy a ser súper simple, pero resmas de hoja, impresora, computadores, etcétera, y también en funcionarios que estaban trabajando en el Congreso y que ahora están trabajando en la convención, secretarios, ministros de fe, los mismos secretarios que están ayudando a la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza, son aportes que tienen un costo. Bueno, Ítalo estuvo en campaña y sabe que cuando nosotros rendimos los gastos de campaña, el hecho de que una persona nos ayude a repartir flyers tiene que ser graficado con un valor monetario. Por lo tanto, todo ese apoyo logístico tiene un costo aproximado de 2.000 y tantos millones de pesos, que son lo que él habló, ¿no es cierto?, que estaban a disposición de la convención. Pero hay que diferenciar dos cosas. Una es la dieta del constituyente, que viene ya regulada por la Constitución, que son, ¿no es cierto?, aproximadamente 2,5 millones de pesos. Ese es su y, sueldo, y y eso eso no no va a se cambiar. sube. Y eso no va a cambiar, o sea, sería una vergüenza. Nosotros ¿cómo se llama esto? Nosotros no regulamos eso. Eso venía así, ¿te fijas? Y eso va a terminar la convención y va a seguir siendo igual. Ahora, si alguien quiere hacer una campaña de desprestigio, o entre comillas, una campaña del terror,
claramente puede tomar ese pedacito que tú acabas de citar de lo que dijo el vicepresidente Baza, pero obviamente te restas de lo que dijo antes y lo que dijo después, donde explicó claramente lo que yo estoy nuevamente explicando acá. Pero sí creo que tienen que aumentar las asignaciones, sí creo que tienen que aumentar esos costos referidos a la participación ciudadana, porque imagínate, o sea, se gastó una cantidad de millones de pesos increíble en logística y los micrófonos no funcionaron, pues. Entonces, ¿era necesario pagar tanto para que algo no funcionara? Yo creo que no. Entonces, las asignaciones sí creo que son importantes porque, claro, los que están en Santiago toman el auto y llegan a sus distritos y están con sus bases territoriales al lado, ¿te fijas? Pero ¿qué pasa con los que somos de regiones? Los que tenemos que venirnos, ¿no es cierto?, en un bus para acá, estar acá. Si yo quiero ir a Lota, tengo que tener movilización a Lota. Si quiero, pongamos en el caso de la constituyente Cahuéscar, lo que ella gasta de su asignación para llegar a su territorio es mucho más grande que lo que está gastando alguien que vive en el Maule. Entonces yo creo que ahí sí, cuando haya un reglamento, que todavía no lo hay, yo sí espero que haya un criterio de equidad territorial que diga, bueno, la asignación del constituyente que vive en una zona extrema tiene que ser mayor que la asignación de un constituyente que vive en Santiago. Yo creo que eso es algo que tiene que estar sí o sí y que no tiene nada que ver con esto. O sea, no es que la gente se esté subiendo el sueldo, sino que son recursos que se dan para el funcionamiento de la convención, desde lo más básico que es comprar el confort para los baños hasta lo más complejo que es, ¿no es cierto?, la red administrativa que le da soporte a la convención. Creo que fui muy didáctico en la explicación, me van a perdonar, pero a veces mucho lenguaje técnico no ayuda. Sí, Javier, está súper bien, porque así también las personas que en este momento nos están escuchando también tienen claridad sobre esto, porque yo insisto, o sea, hay de repente mucha información o desinformación en torno a este tema, ¿cierto? Principalmente de que se están aumentando los sueldos, etcétera, etcétera. Me parece perfecto que tú lo expliques de manera bien gráfica, en qué se van a gastar esos recursos, para qué son esos recursos, qué impacto tienen en el sueldo que ustedes van a recibir. Y que obviamente, ¿cierto?, no a partir de desinformación también las personas vayan perdiendo la esperanza en el proceso. Sí, me parece Exacto, perfecto que lo hagas. es que Ítalo, siempre va a estar eso, siempre va a estar ese, yo tengo fe en que los convencionales van a entender que tenemos que ordenarnos, porque todo lo que aparece en la televisión efectivamente puede ser también una propaganda para que se desprestigie el trabajo que estamos queriendo hacer, y por eso hay que ser ordenado, hay que tener pronto un reglamento y funcionar de manera coherente y lógica para que la ciudadanía confíe, eso es lo importante. Exactamente. ¿Vale? Sí, vamos también ahora con otro tema que también es importante poder clarificar. Sí. Sí, vamos como a cambiar el giro. Vamos a como hablar de un tema como que ha sido bastante controversial, principalmente para el oficialismo, que tiene que ver con esta declaración de la libertad a los presos de la revuelta y la demilitarización, siempre me cuesta decir desmilitarización, del Guelmapu. Entonces, eso queremos saber como tu visión respecto a esta declaración. Entendamos que para todo lo que hemos conversado y lo que se viene, ¿no es cierto? Ellos iniciaron, teniendo de base que ellos iniciaron este movimiento, ¿no es cierto?, del estallido social, del descontento social. Entonces, hoy día todos los familiares luchan porque en realidad ya sabemos que ya llevamos más de 1 año y medio privados de libertad. Entonces queríamos conocer cómo está tu postura frente a esta declaración. Yo creo que, primero, ninguno de los 55 convencionales que está sentado hoy día en el hemiciclo del ex Congreso, en las salas anexas, está ahí si no hubiera habido efectivamente personas que se manifestaron en la revuelta social y que efectivamente son las que dan el marco para que exista el acuerdo de la paz. O sea, siempre lo he dicho, nunca ha habido una constitución que no se haya creado en un marco de revuelta social. O cuando fueron constituciones, digamos, de los grupos conservadores en marcos de guerra civil. Por lo tanto, siempre hubo un marco violento. No estoy justificando la violencia, estoy dando una explicación histórica, que siempre hubo un marco no digamos violencia, sino de revuelta social, un marco de agitación que permitió efectivamente que estos cambios se dieran, porque en Chile tenemos la mala costumbre de saber que las cosas están mal, pero esperamos, ¿no es cierto?, que te reviente la olla para recién tomar una medida.
En ese sentido, creo, las dos declaraciones, si bien son importantes, particularmente yo esperaba que se pudieran modificar. Eh, me gustaba mucho más la declaración número 2, que era la de la lista del pueblo, porque tenía un marco y un contexto histórico que era mucho más amplio, y creo que le daba un encuadre mucho mejor a lo que se quería expresar. Pero claramente no se pudo modificar. Esperábamos hacer una modificación técnica, eh, porque el texto, o sea, nuevamente, no es llegar y emitir una declaración, también hay que leer cómo se va a ver ese texto, si ese texto, ojo, es coherente con las funciones que tiene la convención. O sea, nosotros no podemos llamar a declarar a nadie, nosotros no podemos presionar a ningún poder del Estado, porque si no, si nosotros permitimos que, o nosotros nos ponemos a presionar a los poderes del Estado que están constituidos, pues ellos también se pueden arrogar la libertad de presionarnos a nosotros. Yo creo que esa independencia hay que protegerla, más allá de que tengamos, obviamente, una conciencia de que hay procesos que están lentos, hay personas que están privadas de libertad con motivo de la revuelta y que tienen procesos que podrían ser rápidamente agilizados por los tribunales. Y yo creo que ahí es cuando le corresponde a los organismos pertinentes, efectivamente, dar una respuesta seria, entendiendo que no podemos construir si no hay paz. Por lo tanto, la convención no puede construir un marco legal nuevo si no hay paz social. Y los encargados en este caso puntual de traer paz social son los organismos del Estado pertinentes que tienen a cargo estos procesos. La Defensoría Penal Pública, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, y son ellos los que tienen que tomar esas acciones. Nosotros podemos efectivamente solicitar en pos de la búsqueda de la paz social que se agilicen estos procesos, que se busque una solución que nos lleve a un buen término, pero el poder para hacer eso siempre va a estar en estos otros organismos. Y yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso en no pasar a llevar las atribuciones que tiene la convención, porque hay que jugar con la pelota bien puesta en el suelo. O sea, la convención no puede crear leyes, la convención no puede forzar a los poderes del Estado, la convención no puede tomar parte en temas, digamos, que son de otras competencias, y yo creo que los convencionales tienen que entender eso. Ahora, de las dos declaraciones, la número 2 me gustaba, como la mesa prohibió que pudieran realizarse modificaciones, a pesar de que la lista del pueblo iba a arreglar ese error técnico, no se permitió que se modificara ese error técnico, y bueno, finalmente nos abstuvimos, en el caso mío, de votar ambas declaraciones, porque obviamente no solamente es el fondo y la idea de la declaración, sino que es también cómo está redactada, que eso es importante y eso es técnico, y esos son los puntos que luego los abogados utilizan para atacar el mismo proceso. Entonces uno tiene que ser cuidadoso en tampoco dejar flancos libres para que el resto te pueda atacar desde fuera. Claro. Sí, porque es súper importante lo que dice, dejar en claro qué puede hacer la constituyente o qué no puede hacer, porque uno cree que van a, lo que decías tú respecto a las leyes, o sea, no van a poder intervenir en todos los órganos del Estado. No. Y eso que también tiene que quedar súper claro, porque desde uno como más que lo ve así como sin conocimiento de realmente conectados a esta constituyente, dice, ya, que los dejen libres y no, pues tú decías que hay un texto de fondo también, pues, porque también el hecho para que no pongan en riesgo esta continuidad de la constituyente. Claro, porque son temas que finalmente son relevantes, son súper importantes, pero terminan entrampándose. Y el problema nuevamente es que, a ver, lo que yo decidí, siempre digo, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial tienen todo el tiempo del mundo. Ellos pueden alargar los procesos, pueden acortarlos, ellos literalmente no tienen la presión que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un tiempo acotado, tenemos 9 meses, literal. Entonces, cada día que nosotros nos demoramos en tener un buen reglamento, en tener buenas comisiones, en empezar a hablar los temas que a la ciudadanía realmente le interesan a veces en el distrito, que son salud, educación, vivienda, agua, el medio ambiente, que son los principales ejes constitucionales. Obviamente es importante el marco anterior a cómo se crea la convención, pero tenemos que llegar a los temas de fondo, porque no podemos después de todo esto, bueno, decir, oye, ¿sabes qué? Perdimos un mes, y para mí, personalmente, si en agosto no tenemos un reglamento, estamos mal. Si tenemos que ser eficientes en el tiempo.
Exacto. Ahora, Javier, por ejemplo, en ese sentido, y hablando nosotros principalmente desde las declaraciones que aparecen, en las declaraciones igual se ve que, por ejemplo, hay grupos que son como más radicales en este punto. O sea, en el hecho de que, o sea, si no se soluciona esto, no continuamos. Y en ese sentido, a lo mejor tú más desde lo interno, que obviamente lo que uno puede ver por las redes sociales o medios de comunicación, ¿tú crees que si no se acoge esta salida, principalmente a los presos de la revuelta, a lo que puede estar sucediendo, ¿cierto?, en la zona de la Araucanía o Arauco, esté en riesgo el trabajo de la Constitución en el futuro? No, yo creo que no. Yo creo que no, no está en riesgo el trabajo de la convención. Llevamos apenas una semana. eh, y todos van a tener que entender que tenemos que todos ser flexibles. Incluso la derecha va a tener que ser flexible. Si aquí no hay nadie que pueda decir yo voy a ser duro y voy a ser una roca. Todos tienen que ser flexibles porque hay un bien superior. Y es un bien superior a los intereses de la izquierda o de la derecha. Y es qué es lo que estamos haciendo en esta oportunidad histórica. Es la única vez en la historia en que tenemos la oportunidad de tener ciudadanos elaborando un marco que es el que va a dictar las normas de vivir en comunidad, el bien común hacia el futuro. Entonces, los temas son importantes, la memoria histórica es importante, entender el por qué estamos aquí es súper importante, pero también es importante entender cuál es nuestra mirada al futuro y cuál va a ser nuestro legado. Yo espero que el legado de la convención sea 155 ciudadanos de todos los estratos sociales, de todas las profesiones, de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, feministas que se unieron y entendieron que tenían que trabajar por más de 20 millones de personas que habitan este largo país, chilenos, primeras naciones, extranjeros, todos los seres humanos que habitan este país y que nosotros tenemos que ir en función de ellos y cómo podemos mejorar sustancialmente su vida y tener y dar las condiciones de un buen vivir también a las generaciones futuras. Entonces, yo de verdad espero y tengo mucha fe, y sé que a mí nadie me saca la fe de encima, pero yo soy optimista por naturaleza. Y yo espero que todos lo van a entender así y en algún momento los vamos a ver a todos trabajando en función de eso. Pero que, como te digo, este es el momento previo, llevamos una semana, se están conociendo, se están, digamos, midiendo políticamente, se están reconociendo liderazgos, se están reconociendo otros liderazgos que son más silentes, pero que también son potentes. Y yo creo que cuando los profesores lo entendemos, el primer mes de clase siempre es complejo, ¿no es cierto? Pero ya cuando el grupo se afiata y cuando el grupo se reconoce en sus diferencias y en sus similitudes, en sus fortalezas y en sus debilidades, el trabajo funciona mucho, mucho mejor. Y eso esperamos también, Javier. Mira, y en algunos comentarios, Marita Matamala dice, gracias, Javier. Siempre señalaban la importancia de mantener el contacto con el territorio. Éxito en todo. Cindy Layton también dice, excelente aclaración, gracias, Javier, saludos y éxito en todo, a partir de la declaración de los presupuestos, sí. José Díaz también en función de eso dijo súper clara la explicación, es la mejor forma para que toda la gente entienda y no se haga una idea errada de lo que sucedió. Y respecto a esto último, Néstor Araneda también dice, buenos días, eso es lo malo, esos temas desgastan. Javier, en otro punto, nos quedan dos preguntas. Bueno, anoche salió una noticia, ¿cierto? Lamentable noticia de la muerte de un joven en la zona de la Araucanía. Está el conflicto del Estado con el pueblo mapuche en la zona de la Araucanía, pero también en nuestra zona de Arauco, en nuestra provincia de Arauco. Un conflicto que está ahí, está patente, lo sucedido anoche no contribuye al conflicto, o sea, a la situación. Pero también dentro de este punto, Elisa Loncón, cuando asume, ella dentro de su discurso, ¿cierto? Y dice fuertemente que Chile se va a transformar en un Estado plurinacional e intercultural. Desde tu punto de vista, ¿cuál es tu visión, obviamente, desde el respecto? Y si tú realmente crees que el establecer a nuestro país como un Estado plurinacional e intercultural realmente va a tener un efecto positivo en dar solución a estas situaciones de conflicto, obviamente, conflicto que tienen un impacto negativo para muchas personas, y aquí independiente su postura en lo que está sucediendo, si realmente vamos a ir en el camino correcto para dar solución a esos problemas. Yo creo que igual que lo señaló la presidenta Loncón, yo a veces le digo, ¿cómo le digo? ¿Presidenta? Le digo Elisa.
Pero como señaló la presidenta, yo creo que sí, o sea, vamos a avanzar a un Estado plurinacional e intercultural. Eso yo creo que no vamos a tener una constitución de salida que no tenga considerados esos dos aspectos, porque en los programas de todos, incluso de candidatos de la derecha, estaba efectivamente el Estado plurinacional. Eh, si esto va a solucionar de manera inmediata el conflicto que vivimos en nuestro distrito y en la zona de la Araucanía, yo creo que no. Pero a lo largo del tiempo se van a ir viendo los frutos de tener esta nueva mirada de Estado, una mirada de Estado inclusiva, entendiendo que hay las primeras naciones, no solamente la nación mapuche, sino que también tenemos la nación Coya, la Cahuéscar, los Changos, etcétera, que las primeras naciones son importantes y hay que respetar efectivamente su independencia cultural y proteger culturalmente a estas primeras naciones y un Estado plurinacional, entendiendo que también las primeras naciones tienen formas de justicia diferentes, tienen formas de gobierno diferentes, tienen cosmovisiones diferentes, y eso también tiene que ser considerado a nivel estatal cuando se quieran aplicar políticas públicas en los diferentes territorios. Yo creo que esa diferenciación va a ser súper importante, y yo creo que sí, partir desde un Estado plurinacional nos va a dar un buen pie para iniciar un camino de paz en el distrito, en Arauco, en las zonas aledañas y también en la Araucanía, porque nos vamos a reconocer como iguales. Y eso es súper importante. En la convención, eso es lo que yo siempre recalco, todos somos iguales, ahí no hay nadie que sea mejor que el otro, todos somos iguales y tenemos que reconocernos como pares. Algunos todavía no entienden ese concepto, pero yo soy optimista de que a partir del tiempo vamos a empezar a reconocernos como personas más que como individuos, ¿no es cierto?, de algún sector o con alguna careta política, sino que, no, la convivencia, el diálogo va a ir dando fruto y eso para eso hay que tener tiempo, ¿no? Eso no se va a dar de un día para otro. Sí, solo vamos de comentario. Recuerdo ese día cuando Elisa Loncón hace su primer discurso y parte de su discurso hablando de Mapudungun. Recuerdo haber estado con otras personas y fue muy impactante escucharla, y fue buena parte de su discurso que ella hizo en su lengua, y creo que mostró mucho del espíritu que ella tiene como presidenta y que buena parte de la constituyente aparentemente también, es a poder reconocer y un poco de manera muy personal demostró mucho la ignorancia que tenemos también nosotros sobre las diferentes culturas de diferentes etnias de nuestro país. O sea, fue bien impactante sentirse como en otra parte, en otro país, escuchando algo que tú no entiendes al principio y que después ya de la segunda parte en adelante sí pudimos entender. Fue muy potente, muy esclarecedor, digamos, de lo que viene. Es que Elisa es lingüista, Javier, entonces Elisa siempre le ha dado prioridad a la lengua mapuche, y en las oportunidades que nos hemos visto en previo a la campaña y ahora ya en la presidencia, Elisa siempre da un pie inicial con el lengua mapudungun, porque es su lengua materna, así como para las personas que son sordas, ¿no es cierto?, está el lenguaje de señas, que también tiene que ser considerado. Entonces, eso es una interculturalidad, ¿no es cierto?, una multiculturalidad que tiene que ser reconocida y respetada, que es lo más importante. Así es. Javier, ahora llevándote a un tema más local, algo territorial, de nacimiento, de lo que está pasando acá, ha sido un tema muy controversial acá, muy importante para nosotros, el tema de la contaminación. Así también el tema del monocultivo en nuestro territorio, la falta de agua, la sequía que ha ido en aumento año a año, y la preocupación intensa a poder buscar mejores políticas de protección al medio ambiente. ¿Y cómo hacemos con el tema de la contaminación que sea también compatible con la economía, con la sustentabilidad? En ese sentido, Javier, en el tema ambiental, ¿cuál es tu opinión respecto de lo que debe contener nuestra Constitución en este sentido? Bueno, nosotros siempre lo hemos planteado así desde un punto de vista territorial, y agregar además los proyectos de eólica también han tenido un impacto súper importante en las comunidades rurales de Los Ángeles, Nacimiento, Mulchen, y que van a seguir aumentando. Nosotros primero partimos de la premisa que la nueva Constitución debe reconocer el calentamiento global, debe reconocer ese problema y debe darle urgencia a las medidas que den solución a ese problema. O sea, si no partimos con una constitución que reconozca que globalmente tenemos un problema, entonces estamos mal.
Y luego reconocer también a la naturaleza como un sujeto de derecho. Cuando nosotros le damos derecho a la naturaleza, cuando le damos derecho al río, cuando le damos derecho al bosque, entonces le damos herramientas a las comunidades para proteger a la naturaleza. Sabemos que la naturaleza no va a contratar a un abogado, pero las comunidades sí van a tener una herramienta legal para poder decir, aquí estamos protegiendo no solamente nuestro buen vivir, sino que estamos protegiendo el entorno natural que además Chile en los tratados internacionales se comprometió a preservarlo para las futuras generaciones. Por lo tanto, vamos a estar también en coherencia con lo que Chile ya ha firmado. Y que yo espero que también se firme el Tratado de Escazú, por último en el próximo gobierno. Pero va a ser eso, o sea, va a ser un reconocimiento a la naturaleza, va a ser dotar de herramientas legales a la ciudadanía para poder exigir efectivamente que se cumplan los derechos medioambientales. Hoy día las comunidades tienen que recurrir a tribunales medioambientales que son poco amigables, hay que conseguir abogados medioambientales que son extremadamente caros, y por lo tanto, ¿cuál es la herramienta que tiene efectivamente una comunidad para poder exigirle al Estado que se respeten esos derechos? Muy pocas. El recurso de protección medioambiental es de los más difíciles de poder aplicar y por lo tanto no existen las herramientas jurídicas que doten a las personas de un marco legal a través del cual pudieran expresar su descontento, ¿no es cierto?, o dirigirse a alguna agencia. Nosotros creemos que tiene que haber una fiscalía medioambiental que efectivamente uno pueda denunciar y ella se haga cargo de investigar, ¿no es cierto?, y que el ciudadano no se vea tan solo ante un sistema judicial que en el área medioambiental es muy complejo de comprender. Bueno, los que son abogados lo entienden mejor que uno, ¿no es cierto?, que no es abogado, y que además se vuelve poco amigable y le da muy pocas soluciones a las comunidades, y finalmente se termina hablando en base a los hechos consumados, o sea, el río ya se contaminó, ya se llenó de pinos, ya se plantaron las eólicas, y bueno, le pasaremos una multa y está, pero el daño ya se causó. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que la ciudadanía pueda evitar el daño. Que a nosotros no nos sirve que el daño esté ya el río contaminado, nosotros lo que nos sirve es que efectivamente podamos proteger de manera preventiva nuestro entorno natural, que también es clave para el buen vivir de cada uno de nosotros. Sí, lo que tú mencionabas al principio es súper interesante, esto de poder dotar al medio ambiente como un sujeto de derecho y no solamente como una cosa como actualmente está regulado. Eso hace una distinción muy importante, ya que al ser un sujeto de derecho, está dotado, como tú bien decías, de protección y eventualmente de todas las herramientas que puede dotar tanto la Constitución como la ley, la eventual ley nueva, digamos, para que su protección sea efectiva, sea accesible y sea para todos y todas. Exacto. Exactamente. Bueno, Javier, Camila, Valesca, estamos llegando ya al final de este programa, Voces Ciudadanas Nacimiento. Obviamente, por mi parte, darle las gracias a todas las personas que nos siguieron en la transmisión, tanto por el dial de la radio 104.5 y también por el Facebook de la radio. Y obviamente, ¿cierto?, agradecerles, no vamos a tener a lo mejor el tiempo para poder despedirnos cada uno, pero agradecerte, Camila, agradecerte, Valesca, por estar acá, ser parte de este panel ciudadano para poder dialogar con nuestros invitados, para poder dialogar también sobre la contingencia nacional, informar a la ciudadanía. Y también, Javier, a ti por darte el tiempo para estar acá y también decirte que este va a ser un espacio que vamos a tener nosotros los sábados, así que cuando tú consideres necesario, oportuno poder dialogar y poder informar a la ciudadanía sobre los procesos que se está trabajando en la Convención Constitucional, libremente cuenta con este espacio, solo que tienes que avisarnos con anticipación para nosotros no armar otra cosa y después desarmarla. Y de tal manera así también para que tú cuentes con ese espacio. Creo que es sumamente importante también que nosotros, quienes a lo mejor no estamos en la convención, también seamos capaces de abrir espacios de información a toda la ciudadanía y a todas las personas que obviamente tengan este deseo de contribuir para nuestro país. Así que, Javier, te doy este espacio para que te puedas despedir y dar término al programa. No, muchas gracias, Ítalo, y como siempre te dije, disponible para todas las actividades que tengan que ver con participación ciudadana, informar. Yo creo que mantener la conexión con las personas que viven en nuestro distrito es clave. Eso es parte de ser diferente. Y gracias, Camila, gracias, Valesca, y gracias, Ítalo, y a quienes estén detrás en el soporte técnico. Y un abrazo grande para cada uno de ustedes, y ya nos veremos en otra oportunidad. Exactamente. Muchas gracias, nos estamos despidiendo. Gracias, Ricardo. Sí, Ricardo, que está atrás ahí en los controles.
Vale. Éxito y fuerza, Javier, para lo que se viene. Ahí está. Así es, mucho éxito. Ya, muy bien, que estén bien. Nos vemos Chao. el Nos próximo vemos. sábado. Chao a Próximo todos. sábado a las 11. Chao. Chao.